Bueno, fíjense, la otra vez que habíamos estado hablando de cuáles eran los pasos en el proceso de investigación, eran pasos que ustedes ya habían visto antes o algunos lo vieron, lo habían vuelto a ver con Romina. Dijimos que íbamos a concentrarnos en tres. Primero en definir el problema, después en recolectar los datos, ¿sí? Para dar respuesta a ese problema, y después de informar los resultados, ¿sí? Estamos en este primer paso, el definir el problema. Por eso es importante que le metamos pata. Eh, Terminamos, o sea, pensando una pregunta acerca de ese problema, que es esta. O sea, la terminaron votando por mayoría esto. ¿Cómo ha sido y cómo es ser trans en el barrio? ¿Sí? Es un recorte de ese tema general que era el de diversidad sexual. Y esto es importante justamente porque esta pregunta en realidad aborda un problema particular. Fíjense que de toda la temática de diversidad sexual la reducimos al tema de la transexualidad. Y a su vez la reducimos al barrio. No es que nos preguntamos cómo es ser trans en Argentina, que es una pregunta muy amplia. La reducimos al barrio. Y aparte, si ustedes se acuerdan de los lineamientos del programa que yo les había presentado al principio, el programa de Jóvenes y Memoria, trabajamos en esta pregunta, ¿sí? Porque en esta pregunta fíjense que es cómo ha sido y cómo es ser. Estamos hablando en dos tiempos distintos. Entonces, en esta pregunta también trabajamos sobre el pasado y sobre el presente. Es justamente una de las líneas de las que habla el programa. Acuérdense que el programa es Jóvenes y Memoria. Cuando uno habla de memoria, estás hablando de este diálogo con el pasado, entre el pasado y el presente. Entonces, la pregunta ya está formulada. Ahora tenemos que ver cómo le damos respuesta a esa pregunta. Y para eso hay que recurrir a fuentes. Esto es algo que ya vimos en un encuentro anterior, pero la idea es refrescarlo. Entonces, algunas de las fuentes pueden ser, esto que les detallo acá, entrevistas a personas clave, búsqueda de documentos escritos, fotografías, videos, archivos históricos, información que haya por internet, esos videos que compartió Laura, vieron que compartió en el grupo hace un rato, Ay, sí, está buenísimo. Sí. pueden servir. Trabajo de campo, que eso no creo que lo hagamos porque implica una observación participante dentro de una comunidad y no creo que nos va a dar tiempo para esto. O encuestas, ¿sí? Que pueden ser abiertas o cerradas. Entonces, yo lo que quiero destacar de acá es que esta pregunta, ¿no? Que nos formulamos, ¿cómo ha sido y cómo es ser trans en el barrio? Es una pregunta que tiene muchos aspectos, como muchas dimensiones. La primera dimensión es la dimensión individual, o sea, la persona que es trans, que por su historia de vida, por una decisión, ¿sí? O sea, se identifica sexualmente con el otro género. Entonces, si uno se queda simplemente en pensar la pregunta desde lo individual, mucho no vamos a poder hacer, mucho no vamos a poder responder más que a la experiencia de vida de la persona. Pero esta pregunta tiene otra dimensión y que tiene que ver con algo que vos preguntabas al principio, María, sobre el tema de por qué somos prejuiciosos, ¿te acordás? Sí. Porque la otra dimensión tiene que ver con lo social. Esa persona, ¿sí? Que es trans, interactúa con otras personas dentro de su comunidad, dentro de la sociedad. Pero dentro de esa sociedad hay estereotipos y prejuicios acerca de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer. ¿Se acuerdan lo que surgió en el debate al principio? O lo que es ser trans. O sea, cada una de estas personas con las que interactúa este individuo
tiene creencias respecto a la sexualidad, al género, que estaría bueno indagar, investigar. La otra dimensión, ¿sí?, que cobra relevancia es cuando en esa interacción con los otros empieza a surgir algo que también vieron, que es la discriminación y la violencia, ¿sí? Entonces ya empezamos a hablar de que es un problema social, porque ya no afecta a un individuo trans, sino a muchos dentro de la sociedad que deciden ser trans. ¿Me entienden? ¿Me siguen en Sí. esto? Sí, sí. Y la otra, fundamental, es qué hace el Estado en relación a ese problema, Grapa. ¿sí? Porque acuérdense que otro de los ejes del programa de Jóvenes y Memorias era no solamente el diálogo con el presente y con el pasado, sino también tomar la perspectiva desde los derechos humanos. Hablar de derechos humanos, bueno, ahí, profe Alberto, vos podés dar clase y expandirte, pero yo básicamente a lo que apunto es qué hace el Estado en relación a este problema que se puede presentar, qué políticas hay, qué normativas hay que regulen y que aborden este problema. Entonces, como para terminar, ¿sí?, ante esta pregunta, ¿sí?, que elegimos, podemos pensar en que hay 4 ejes, y el individual, el social, el de problema social y el del rol del Estado frente a este problema social. Ahora, para responder en cada uno de esos ejes a esta pregunta, uno puede tomar distintas fuentes. Yo acá les pongo, por ejemplo, si hablamos a nivel individual, podemos hacer entrevistas a personas claves. ¿Cuál sería una persona clave? ¿Cuál se piensa que puede ser una persona clave? ¿A quién entrevistaríamos? A una persona trans. Exacto. Para que nos cuente desde su punto de vista cómo ha sido esta experiencia de ser trans, cómo es y cómo ha sido, cómo se jugaron las miradas de los demás frente a ellos. ¿Me entienden? La otra dimensión, que tiene que ver con lo social, uno puede recolectar información, puede tratar de responder esa pregunta a través de encuestas. Encuestas donde uno puede empezar a pensar, a ver, ¿qué opina la gente? ¿Qué cree la gente sobre esto? Bueno, esto es lo que había surgido en la primera reunión. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué saben acerca de la transexualidad? ¿Qué opiniones tienen? Porque en todas esas encuestas también va a surgir la dimensión de esto como un problema social, porque vamos a ver qué estereotipos, qué prejuicios hay y qué prejuicios pueden llevar a la discriminación y a la violencia, ¿sí? Porque yo puedo pensar de determinada manera, pero no ejerzo la violencia contra el otro porque pienso así, o no lo discrimino, pero muchos otros pueden discriminar y ser violentos, e incluso llegar al homicidio, como pasó con bueno, no lo sabemos todavía, pero el caso de este chico que desapareció ya hace bastantes meses, que no se sabe nada de él. El otro eje, el eje de problema social, también podemos trabajar con entrevistar a personas claves que tengan que ver, no sé, piensen en un sociólogo, algún psicólogo, o alguien que aborde esta problemática, o podemos investigar, ¿sí? Buscar documentación por internet, en algunos archivos, documentos. Y respecto al rol del Estado, también podemos, o sea, la forma de responder a esta pregunta usando fuentes es, también se pueden entrevistar a personas claves, no sé, piensen la directora de políticas de género de la municipalidad de Lanús, pienso, por tirarles una idea.
O se puede buscar también información a través de internet. O por ejemplo el material, bueno, el material que subió Laura por ahí sirva más para entender esto como un problema social, ¿me entienden? En el caso del rol del Estado se puede indagar acerca de las normativas que hay, ¿sí? Cómo han ido evolucionando las normativas. ¿Hay normativas? ¿No hay? No lo sé, eso es una pregunta a responder, ¿no? Entonces, pensemos en estos 4 ejes en que se puede dividir la pregunta y pensando justamente en esos 4 ejes, es que la idea es que nos organicemos en 4 grupos. Porque, a ver, lo ideal sería que todos recorrieran cada uno de estos ejes. Pero seamos sinceros, estamos a mediados de septiembre. Esto hubiera estado bueno de empezarlo a principio de año. No se pudo, No. se complicó, lo que quieran, pero desgraciadamente, entonces, la mejor forma digamos, llegar a fin de octubre, noviembre, con una investigación más o menos armada, es que nos dividamos las tareas. ¿Sí? Entonces, la idea es que digan, bueno, a mí me gustaría más hacer una cosa que la otra, me gustaría tirarme a pensar no sé, yo conozco a alguien trans en el barrio, me acuerdo de lo que habías dicho vos, María, de esta persona que era clienta Sí, tuya en la panadería, entonces digo, bueno, por ahí me gustaría hacer la entrevista. Entonces, para hacer la entrevista podríamos trabajar con Carla. Voy a ver si la engancho a Carla, ¿sí? Para trabajar la entrevista. Otro grupo podría pensar en hacer encuestas en la comunidad, pero en el formato no de salir y golpear, vieron, puerta a puerta preguntándole a la gente. Por ahí podemos hacer una encuesta elaborada, ¿vieron como los formularios que yo les subo? sí, Los autocuestionarios, bueno, por ahí podemos pensar un autocuestionario y compartirlo con el resto del colegio, con los profes y con quienes tengamos a mano, ¿no? Pero tratar es mandarle o sea, es elaborar el formulario con una serie de preguntas y después vos mandás el enlace y la persona las responde. Y lo que tiene de bueno es que eso te genera automáticamente estadísticas. O sea, no es que sí. tampoco uno se tiene que sentar a analizarlas. Y después el grupo 3 abordaría este tema como un problema social y ahí lo haría de la mano de Laura. De Laurita, la profe de historia, que ustedes ahora la tienen en problemática social contemporánea. O sea, estaría bueno abordarlo desde ahí. Y después el grupo 4 que trabajaría el rol del Estado, investigaría por ahí el tema de las normativas vigentes, podría trabajar con Alberto este tema. O sea, yo lo pensé así como organizarlo, para organizarlo así para que nos resulte más fácil incluso. Tampoco es que o sea, la idea no es que tengan que hacer un gran trabajo. O sea, la idea es hacer una entrevista, después veremos qué es lo que resulta significativo, hacer las encuestas, veremos qué es lo que qué es lo que nos llama la atención, y después, bueno, ya les digo, investigar en cuanto a las leyes y historizar un poco este problema como un problema social. Entonces les dejo a su elección en qué les gustaría por ahí, con qué se sienten más cómodas para trabajar.